El supermercado Fresh Value bullía con el ajetreo matutino. Adalinda Thorpe, conocida por todos como Edie, colocaba metódicamente los envases de yogur en la nevera, tratando de no fruncir el ceño por el dolor de espalda. Su turno de 8 horas acababa de empezar y ya sentía el cansancio acumulado durante toda la semana. 6 días a la semana, de 7 a 4. Ese horario la agotaba tanto física como mentalmente. Llevaba 8 años casada con Garrett Mercer y allí estaba, una mujer de 34 años con un título universitario, colocando productos lácteos y soñando con algo más. Edie, después del descanso, comprueba las fechas de caducidad de las conservas en el tercer pasillo, le gritó Bernard, el subgerente, pasando corriendo con una tableta. Y no te olvides de que hoy hay inventario. Entendido, asintió Edie, ocultando un profundo suspiro. Miró el reloj. Eran las 10:20. Todavía le quedaban 4 horas para terminar el turno y luego, por fin, el ansiado experimento con la nueva fórmula. Antes de que nadie la viera, sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo de su chaleco y anotó rápidamente la idea que se le había ocurrido. Probar el aceite de árbol de té en lugar del de lavanda es menos alergénico. El trabajo en el supermercado era solo un medio para pagar las facturas. La verdadera pasión de Edie se escondía en el pequeño trastero de su casa con Garrett, decenas de botellas con productos de limpieza orgánicos caseros. Ella misma elaboraba todas las recetas, experimentando con los ingredientes durante meses. A la 1 del mediodía, Edie por fin pudo tomarse un descanso. Entró en la sala de descanso del personal, donde ya estaban varios compañeros comiendo en fiambreras que se habían... «Edie», le dijo Wendy, la pelirroja que estaba sentada en un rincón, haciéndole señas con la mano. «Ven aquí y cuéntanos qué hay de nuevo con tus pociones mágicas». Edie sonrió y sacó de su bolso su almuerzo y una pequeña botella con un líquido transparente. «Estoy probando un nuevo producto para limpiar ventanas», dijo mientras se sentaba a la mesa. «Es totalmente natural, sin un gramo de productos químicos. Incluso he inventado la etiqueta». Mostró una pequeña pegatina hecha a mano con la inscripción «Eco Torpe, limpieza que no daña». «Déjame ver», dijo Mike, el guardia de seguridad del supermercado, estirando la mano hacia la botella. «Mi mujer se queja constantemente de que los productos normales le dan alergia. Quizá el tuyo le sirva». «He traído algunas muestras para ustedes», dijo Edie, sacando otras 3 botellitas de su bolso. «Son para la cocina». «¿De verdad piensas dedicarte a esto?», preguntó Wendy mirando la etiqueta. «Sabes, mi hermana es alérgica a la mitad de los productos de limpieza que hay en las tiendas. Seguro que compraría el tuyo». Edie sintió cómo se le llenaba el corazón de alegría. La gente se interesaba por lo que hacía, veía su valor, no como Garrett, que calificaba su afición de pérdida de tiempo y dinero. «De hecho, estoy pensando en ofrecerle algunas muestras al señor Douglas», dijo. «Quizá acceda a ponerlas en las estanterías». «¿En serio?», Mike arqueó las cejas. «Sería genial». «¿Lo haces todo tú sola?», preguntó la nueva cajera, cuyo nombre Edie aún no recordaba. «De principio a fin», asintió Edie. «Las recetas, la producción, las etiquetas, todo es mío». «¿Cuánto tiempo?» «Varía. Algunos productos se pueden hacer en 1 hora, otros requieren reposo. Pero si se organiza bien el proceso, creo que se pueden producir hasta 20 botellas al día». «¿Te ayuda tu marido?», preguntó Wendy, que conocía la situación familiar de Edie. Edie se quedó callada, recordando la escena del día anterior. Garrett había vuelto a casa después de un viaje de 2 semanas, y lo primero que le indignó fue la cantidad de brioches que había en el trastero. «Garrett tiene su propio trabajo», respondió ella diplomáticamente, sin querer sacar a relucir sus problemas personales. El descanso terminó demasiado rápido.
Al volver al trabajo, Eddie se topó en el pasillo con el propio señor Douglas, el dueño del supermercado. «Señor Douglas», lo llamó con determinación, sorprendida de su propia audacia. «¿Podría hablar con usted cuando tenga un momento?» El rostro arrugado del hombre de 60 años expresó sorpresa. «Por supuesto, Adalinda. Pasa por mi oficina a las 4, antes de irte». El resto del día transcurrió entre una mezcla de nerviosismo y ansiedad. Edie ensayaba mentalmente su presentación mientras limpiaba las estanterías y revisaba las etiquetas de los precios. Llevaba años madurando la idea, desde que le diagnosticaron alergia a los productos químicos domésticos. Al crear sus propios productos, no solo resolvía su problema, sino que sentía que estaba haciendo algo importante, tanto para las personas como para el planeta. Justo a las 4, Edie llamó a la puerta del despacho del señor Douglas, apretando entre las manos una pequeña cesta con muestras. «Pasa», se oyó desde el otro lado de la puerta. El señor Douglas estaba sentado a la mesa, revisando unos papeles. Le indicó que se sentara enfrente. «¿De qué querías hablar, Adalinda?» Edie respiró hondo y sacó. «Señor Douglas, he desarrollado una línea de productos de limpieza ecológicos. Son totalmente naturales, hipoalergénicos y biodegradables», dijo mientras colocaba las botellas sobre la mesa. «Creo que podrían interesar a nuestros clientes, especialmente a aquellos que se preocupan por el medio ambiente o tienen problemas de salud». Su jefe tomó con interés una de las botellas, la abrió y la olió con cuidado. «Huele muy bien. ¿Qué hay dentro?» «Es una base de vinagre blanco, aceite de cítricos y aceite esencial de árbol de té. Es seguro incluso para los niños». El señor Douglas estudió la etiqueta y Edie contuvo la respiración. «¿Sabes?», dijo finalmente, «tenemos una pequeña sección de productos ecológicos. Podría reservarte un estante para una partida de prueba». «¿Cuántas unidades puedes suministrar?». El corazón de Edie dio un vuelco. «Para empezar, 20 unidades de cada tipo. Tengo 5 tipos, así que en total son 100 botellas». El señor, «Muy bien. Prepárame una descripción detallada de cada producto, los ingredientes y el precio de venta. Tendremos que darte de alta como proveedor. Pásate mañana por contabilidad y te explicarán lo que hay que hacer». Edie apenas podía contener la emoción. «Gracias, señor Douglas. Lo tendré todo listo para mañana». Al salir de la oficina se apoyó un momento contra la pared, sin poder creer su suerte. Por fin alguien había creído en su idea. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida podía cambiar. Edie voló a casa como si tuviera alas. Su pequeña casa en las afueras de Ontario nunca había sido lujosa, pero ella y Garrett pudieron comprarla 3 años atrás gracias a la herencia que le dejó su abuela. Sin embargo, desde entonces la casa apenas había cambiado, ya que nunca tenían suficiente dinero para hacer reparaciones. Garrett trabajaba como camionero, pero sus ingresos eran inestables, al igual que su horario. A veces se iba de viaje durante 2 semanas y otras se pasaba semanas en casa sin trabajar, pasando las tardes viendo la televisión y bebiendo cerveza. El coche de su marido no estaba en la entrada, pero eso no sorprendió a Edie. Seguramente estaría en el bar con sus amigos, algo habitual después de volver de un viaje. Entró en la casa y se dirigió directamente a su vacío, el trastero donde guardaba los ingredientes y los productos terminados. Tenía que empezar a preparar 100 botellas para el supermercado urgentemente. Eso significaba varias noches sin dormir, pero merecía la pena. Edie sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista de los ingredientes necesarios y a calcular el coste. Estaba tan absorta en su trabajo que no oyó cómo se cerraba la puerta de entrada. Garrett apareció en la puerta del trastero, oliendo a cerveza y cigarrillos. «¿Otra vez metida en tus cosas de química?». Se apoyó en el marco de la puerta, balanceando una botella de cerveza en la mano. «No es química».
sino todo lo contrario. Edie no apartó la vista de los cálculos. Tengo buenas noticias, Garrett. El señor Douglas ha aceptado vender mis productos en el supermercado. Ella levantó la vista, esperando, si no felicitaciones, al menos alguna muestra de interés. Pero el rostro de su marido solo expresaba escepticismo. ¿Y cuánto te va a pagar por tu bote de vinagre? ¿5 centavos? Se rió con voz ronca. Aún no hemos hablado del precio, pero creo que unos $15 por botella. Garrett se atragantó con la cerveza. $15 por esta porquería. ¿De verdad crees que alguien va a comprar esto? Los productos orgánicos en las tiendas cuestan hasta $20, dijo Edie con firmeza. Y no son tan buenos como los míos. ¿Buenos? Garrett se acercó y cogió una de las botellas del estante. Esto es una porquería casera, Edie. ¿Quién lo va a comprar si se puede comprar un producto normal por $3? La gente con alergias, los compradores con conciencia ecológica, los padres de niños pequeños, empezó a enumerar Edie. Garrett, tengo una oportunidad real. ¿Una oportunidad de qué? La interrumpió él. De hacerte millonaria vendiendo pociones caseras. Eres ridícula. ¿Cuántos años llevas con esta tontería? ¿5? ¿6? ¿Y te has hecho rica? Nunca había intentado venderlos antes. Porque nadie las necesita, gritó él. Vives en un mundo de fantasía, Edie. ¿Te crees especial? ¿Crees que vas a conseguir lo que no han conseguido millones de amas de casa que juegan a ser empresarias? Edie sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Siempre lo mismo. Cada vez que se le ocurría una idea o un sueño, Garrett lo destrozaba sin piedad con su cinismo. Mis colegas ya me han pedido muestras, dijo en voz baja. ¿Creen que puede funcionar? Sí, claro, dijo él, poniendo los ojos en blanco de forma exagerada. Solo te compadecen. Pobre Edie, hay que apoyarla. Nadie se toma en serio tu juego de mujer de negocios. No es un juego, dijo Edie levantándose de la silla, sintiendo cómo crecía la ira en su interior. Tengo la firme intención de desarrollar este negocio y tengo todas las posibilidades de triunfar. Garrett se echó a reír tan fuerte que Edie retrocedió. ¿Éxito? ¿Tú? Golpeó la estantería con la palma de la mano, haciendo que las botellas temblaran. No tienes ni idea de lo que es un negocio de verdad. Eres una simple cajera de supermercado que se cree una empresaria. Soy jefa de departamento, no cajera, la corrigió Edie, sintiendo que le temblaba la voz. Y he leído mucho sobre marketing y... ¡Ah! ¡Ha leído! Garrett dio un gran trago a su cerveza. Entonces seguro que serás la próxima Bill Gates. Escucha, Edie. Se inclinó hacia ella. Recuerda esto de una vez por todas. Nunca tendrás éxito. Nunca. No eres lo suficientemente inteligente, no tienes la formación necesaria y no eres lo suficientemente ambiciosa para ello. Así que deja de malgastar nuestro dinero en tus estúpidos experimentos y haz algo útil. Por ejemplo, prepara la cena. Tengo hambre. Edie lo miró sin reconocer al hombre con el que se había casado. ¿Dónde estaba aquel chico alegre que le decía que era especial? ¿El que soñaba con ella una vida mejor? Es nuestro dinero, Garrett, y tengo derecho a gastar mi parte como me parezca. El rostro de su marido se desencajó de ira. ¿Tu parte? ¿Y quién paga la hipoteca mientras tú juegas a ser científica? ¿Quién paga tu seguro? ¿Crees que tus míseros $15 la hora dan para todo eso? Tu sueldo tampoco es muy impresionante. No pudo contenerse Edie. Y si no fuera por la herencia de mi abuela, todavía estaríamos alquilando ese agujero en Maple Street. Fue un golpe bajo y enseguida se arrepintió de lo que había dicho. Garrett siempre reaccionaba de forma dolorosa cuando se mencionaba que el pago inicial de la casa se había hecho con el dinero de ella. Así que eso es lo que piensas, dijo en voz baja, y el tono de su voz hizo que Edie se sintiera incómoda. Para ti solo soy un fracasado, ¿verdad? Tú eres tan inteligente y talentosa,
y yo solo soy un lastre. No quería decir eso, intentó suavizar Edie. Sí, eso es lo que querías decir. De repente cogió una de sus botellas de la estantería. Crees que eres mejor que yo, que puedes conseguir algo especial con tus estúpidas pociones. Garrett, deja la botella en su sitio, dijo Edie con tensión. ¿Y qué pasará si no lo hago? Giró la botella entre sus manos. Destruiré tu gran imperio. ¡Qué miedo! Con un movimiento brusco, tiró la botella al suelo. El cristal se rompió y el líquido se derramó por el suelo, llenando la habitación con un fuerte olor a cítricos. «¡Garrett!», gritó Edie. «¿Qué estás haciendo?». Pero él ya había cogido la siguiente. «Te estoy salvando de tu estupidez», dijo mientras lanzaba la segunda botella. «Nunca tendrás éxito con eso. ¡Nunca!». Una botella tras otra caían al suelo rompiéndose en pedazos. Edie, paralizada por la conmoción, solo podía mirar cómo los meses de trabajo se convertían en un charco en el suelo. «¡Para!», gritó finalmente tratando de detenerlo. «¡Te has vuelto loco!». Garrett la empujó y siguió destrozando las estanterías. Edie perdió el equilibrio y cayó, golpeándose dolorosamente el codo contra la pared. El dolor la hizo recobrar la cordura. No vio a su marido, sino a un extraño, un hombre peligroso que estaba destruyendo sus sueños y amenazándola. En ese momento, Edie supo que no podía seguir viviendo así. 8 años de humillaciones, burlas y control eran suficientes. Se levantó lentamente, mirando a Garrett, que respiraba con dificultad en medio de la habitación destrozada. «Lárgate de aquí», dijo en voz baja pero con firmeza. «¿Qué?». Garrett frunció el ceño sin entender. «He dicho que te vayas de mi casa, ahora mismo». «¿De tu casa?». Volvió a enfurecerse. «Esta es mi maldita casa». «La casa está a mi nombre», le recordó Edie con calma. «El pago inicial lo hice yo. Quiero que te vayas». «No puedes echarme». Dio un paso hacia ella, pero Edie no retrocedió. «Sí que puedo. Si no te vas, llamaré a la policía. Seguro que les interesará ver lo que has hecho aquí», dijo señalando la habitación destrozada. «Y esto», añadió mostrando el codo donde ya se estaba formando un moratón. La cara de Garrett reflejó incertidumbre. Conocía lo suficiente las leyes como para saber que, si llamaba a la policía, tendría problemas. «Esto no ha terminado», la amenazó con el dedo. «Lo lamentarás, Edie. Sin mí no eres nadie, recuérdalo». Se dio la vuelta y salió tambaleándose de la habitación. Edie oyó cómo cogía la chaqueta en el recibidor y luego cerraba de un portazo la puerta de entrada. La mañana era húmeda. Edie metió metódicamente sus cosas en 2 maletas gastadas, todo lo que había decidido llevarse de la casa que había compartido con Garrett durante los últimos 5 años. Ropa, algunos libros, un álbum con fotos de los niños, un ordenador portátil. Guardó todas las botellas de productos de limpieza que había quedado y los apuntes con fórmulas en una caja de cartón aparte. Garrett no volvió a pasar la noche y Edie se alegró de ello. No quería otra confrontación, era demasiado agotador. La pelea de ayer había borrado 8 años de vida en común, revelando lo que era evidente. Ella y su marido se habían convertido en extraños hacía mucho tiempo. El taxi debía llegar en 20 minutos. Edie echó un último vistazo al dormitorio, por si se había olvidado algo importante. Su mirada se posó en la foto de boda enmarcada en la mesita de noche, una pareja joven y feliz. Garrett parecía tan atento aquel día, tan orgulloso de ambos. ¿Cuándo había cambiado todo? O tal vez él siempre había sido así y ella se había negado a verlo. Edie dejó la foto en su sitio. Ya no era su historia. Un golpe en la puerta anunció la llegada del taxi. El conductor, un hombre de unos 50 años con ojos cansados, la ayudó en silencio a meter las maletas en el maletero y le preguntó la dirección. «Calle Cherry, número 37», respondió Edie, sentándose en el asiento trasero. El taxista asintió y arrancó.
Edie no miró atrás, solo fijó la vista en la carretera gris. Tenía por delante un largo viaje hasta el otro extremo de Ontario, a una zona más próspera, donde vivía su amiga del colegio, Talia. Edie y Talia eran amigas desde octavo, cuando la familia de Edie se mudó a Ontario desde Winnipeg. Siempre habían estado juntas, dos chicas marginadas, una demasiado callada y la otra demasiado ruidosa. Después del colegio, sus caminos se separaron temporalmente. Talia se fue a estudiar a la universidad en Toronto y Edie se quedó, consiguiendo un trabajo a tiempo completo en el supermercado donde había trabajado mientras estudiaba. Fue entonces cuando conoció a Garrett, un nuevo y encantador conductor que repartía productos en su tienda. Era 4 años mayor que ella y parecía muy seguro de sí mismo y decidido. Hablaba de sus planes de montar su propio negocio y comprar una casa. Tras él se arrastraba una estela de ambiciones frustradas, pero en aquel momento Edie no se daba cuenta. Ella solo veía a un hombre que, a diferencia de la mayoría de los chicos de su pueblo, se casaron 6 meses después de conocerse, en una boda modesta con 20 invitados. Edie era feliz y sus padres respiraron aliviados. Su tímida hija había encontrado marido. ¿Qué podía salir mal? Todo. Poco a poco, año tras año, el matrimonio se convirtió en una jaula. Garrett no era el hombre que ella creía que era, o ella no era la chica que él quería a su lado. De una forma u otra, entre ellos se levantó un muro de incomprensión y decepciones. El taxi se detuvo frente a una casa de 2 pisos con contraventanas azules. Edie pagó, añadiendo una generosa propina, y se dirigió hacia la manija de la puerta, pero el conductor la detuvo. «Espere», dijo. «Le ayudaré con las cosas». «Gracias», asintió Edie con gratitud. La puerta de la casa se abrió antes de que llegaran al porche. Talia, una mujer bajita y rellenita con el pelo castaño corto, salió corriendo y la recibió con los brazos abiertos. «Edie, por fin», abrazó con fuerza a su amiga. «Pensaba que te habías arrepentido». «No», negó Edie con la cabeza. «Esta vez va en serio». Talia la ayudó a llevar las cosas a la casa. El taxista se marchó y las 2 mujeres se acomodaron en la cocina, donde Talia ya había preparado té y un desayuno ligero. «Cuéntame», le pidió, sirviéndole té de manzanilla a Edie. «¿Qué fue la gota que colmó el vaso?» Edie le describió con detalle la escena del día anterior. Con cada palabra se sentía más aliviada, como si cada detalle que expresaba en voz alta aliviara el peso que llevaba sobre los hombros. «Te ha arruinado», Talia negó con la cabeza. «Maldito imbécil, lo siento, sé que es tu marido, pero...» «Era tu marido», la corrigió Edie. «Creo que después de lo de ayer, eso ya es agua pasada». «Y haces bien», dijo Talia apretándole la mano. «Nunca me gustó Garrett. Hablaba demasiado y hacía muy poco». «No siempre fue así», suspiró Edie. «No, querida», replicó su amiga con suavidad. «Siempre fue así, solo que tú no querías verlo». Edie guardó silencio. Quizás Talia tenía razón. Desde el principio hubo señales de alarma. Su deseo de controlar sus gastos, sus bromas despectivas sobre sus aficiones, sus arrebatos de ira cuando algo no salía según sus planes. Pero ella se esforzó por ignorar esas señales, convenciéndose de que así era un matrimonio normal. Al fin y al cabo, ni sus padres ni los de Garrett le habían dado ejemplo de otra relación. «Está bien», dijo Talia, rompiendo el silencio con un aplauso. «Basta ya de tristezas. Ahora estás aquí y ya pensaremos qué hacer. Te he preparado una habitación arriba. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites». «Gracias», dijo Edie con sinceridad. «Pero no quiero ser una carga. Tengo que encontrar trabajo cuanto antes». «No te precipites», dijo Talia, que trabajaba en una compañía de seguros y ganaba lo suficiente para mantener su casa. «Primero recupérate». «No puedo», respondió Edie negando con la cabeza. «Tengo que seguir adelante.
Si me detengo ahora, puedo cambiar de opinión, asustarme. Ay, cariño, suspiró Talia. Sabes que siempre te apoyaré, incluso si decides volver con ese idiota. Eso no sucederá, dijo Edie con firmeza. Nunca. Durante los días siguientes, Edie llamó a varias tiendas en busca de trabajo. Al tercer día, tuvo suerte. Una pequeña tienda de artículos para el hogar llamada Todo para el Hogar Fenwick buscaba un asesor a tiempo parcial. El sueldo era más modesto que en el supermercado, pero le permitía pagar sus gastos básicos y contribuir a los gastos de... Edie conoció al dueño de la tienda, Owen Fenwick, en la entrevista. Era un hombre de unos 45 años, en buena forma, con ojos grises atentos y una barba bien recortada. Él mismo entrevistaba a todos los candidatos y luego les enseñaba los fundamentos del trabajo. Lo más importante en nuestro trabajo es comprender las necesidades del cliente, le dijo a Edie en su primer día de trabajo. La gente no viene solo por un producto, sino por una solución a su problema. Nuestra tarea es ayudarles a encontrar esa solución. A Edie le gustaba ese enfoque. En el supermercado, todo se reducía a vender el máximo de productos posible, mientras que aquí se hacía hincapié en la calidad del servicio. La tienda de Fenwick era una de las 4 de una pequeña cadena que había ido ampliando poco a poco durante 15 años. Empezó con un único establecimiento que había heredado de su padre y desarrolló el negocio de forma metódica, sin recurrir a inversores externos. Es mejor avanzar despacio, pero a tu propio ritmo, explicaba su filosofía. Edie se adaptó rápidamente a su nuevo lugar. Le gustaba asesorar a los clientes, ayudarles a elegir herramientas, pintura y artículos de jardinería. Le gustaba especialmente relacionarse con quienes estaban acondicionando su casa. Edie sentía una extraña satisfacción al ayudar a otros a crear el confort que tanto le faltaba a ella. Paralelamente a su trabajo, siguió perfeccionando sus productos de limpieza. Talia le había cedido un pequeño trastero como taller, y Edie pasaba allí todas las tardes libres, experimentando con nuevas fórmulas. Un día, Talia entró con una taza de té. «Esto parece un laboratorio», dijo sonriendo mientras observaba las filas de botellas con líquidos de diferentes colores. «¿Qué tal va?» «He encontrado la manera de mejorar la fórmula del producto para el baño», dijo Edie, señalando un líquido azul claro en una botella transparente. «Le he añadido aceite de menta, que no solo le da un aroma fresco, sino que también tiene propiedades antifúngicas». «¿Y cuándo piensas empezar a venderlo?», preguntó Talia. Edie suspiró. «No lo sé. Para empezar, tengo que registrarme como empresaria y obtener todos los permisos necesarios. Es dinero que todavía no tengo». «¿Y por qué no empiezas con algo pequeño?», sugirió Talia. «Por ejemplo, vendiendo en el mercado de productos agrícolas los fines de semana o por Internet». «Lo he pensado», asintió Edie. «Pero me temo que sin un embalaje y un marketing adecuados, nadie se interesará». «Subestimas tu producto», dijo Talia, cogiendo una de las botellas y leyendo la etiqueta hecha a mano. «Ecotorpe, limpieza que no daña». «Suena muy bien». «Gracias», sonrió Edie. «Pero un buen olor no es suficiente. Es necesario que el producto funcione realmente mejor que los de la competencia». «¿Y funciona?» «He hecho un montón de pruebas», asintió Edie. «En la mayoría de los parámetros, mis productos no son inferiores a los industriales, y en algunos incluso los superan. Entonces, ¿cuál es el problema?». Edie apartó la mirada. «Miedo, supongo. Garrett me ha dicho tantas veces que esto no va a funcionar». «Al diablo con Garrett», la interrumpió Talia con determinación. «Es un hombre que lleva 8 años trabajando como camionero, aunque su sueño es tener su propio negocio. ¿Qué derecho tiene él para juzgar tus posibilidades de éxito?». Edie miró a su amiga con sorpresa. Talia rara vez era tan tajante. «Tienes razón», dijo finalmente, «pero da miedo de todos modos».
Claro que da miedo, admitió Talia. Cualquier nuevo comienzo da miedo. Pero ya has dado el paso más difícil, dejar a tu marido, que no te apoyaba. Lo demás será más fácil. Esa noche discutieron hasta tarde los planes para poner en marcha el negocio. Talia, que tenía experiencia en seguros, la ayudó a elaborar un plan de negocio básico. Al final de la noche, Eddie tenía objetivos claros para los 3 meses siguientes: perfeccionar las fórmulas, diseñar el envase y realizar todos los trámites de registro necesarios. Al día siguiente, Eddie llegó al trabajo con una botella de limpiador multiusos. En la tienda había una oferta de productos de limpieza para el hogar y decidió enseñarle su producto a Owen, simplemente para conocer la opinión de alguien con experiencia en el sector minorista. ¿Qué es eso?, preguntó Owen cuando ella le pasó la botella durante la pausa. Es mi limpiador, respondió Edie un poco avergonzada. Lo hago yo misma con ingredientes naturales. Owen examinó con interés la etiqueta, abrió la botella y olfateó con cuidado el contenido. Huele bien, comentó. ¿Y funciona? Funciona muy bien, aseguró Edie. Es un producto universal para todas las superficies. Es especialmente eficaz contra las manchas de grasa. Owen parecía intrigado. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Unos 6 años, respondió Edie. Al principio era para mí, porque soy alérgica a los productos químicos domésticos habituales. Luego empecé a hacerlo para mis amigos y conocidos. ¿Has pensado en venderlo? Edie negó con la cabeza. Solo hace poco que he empezado a pensarlo en serio. Owen le devolvió la botella. ¿Sabes?, dijo pensativo, en una de mis tiendas hay una sección de productos ecológicos para el hogar. Podría reservarte un pequeño estante para una partida de prueba, a ver cómo van las ventas. Edie se quedó paralizada, sin dar crédito a sus oídos. Era más de lo que podía esperar. ¿En serio? ¿Lo harías? ¿Por qué no? Owen se encogió de hombros. Siempre estoy buscando productos interesantes para mis tiendas, especialmente los locales, hechos con alma. Los clientes aprecian este tipo de cosas. Pero mis productos aún no están certificados, comentó Edie con inseguridad. Eso se puede solucionar, respondió Owen con indiferencia. Yo te ayudaré con los contactos. Tengo un conocido en el centro de certificación que te dirá qué hay que hacer. Esa noche, Edie volvió a casa eufórica. Inmediatamente le contó a Talia su conversación con Owen. ¿Ves?, exclamó triunfante su amiga. Te dije que tu producto era bueno. Solo es una prueba, intentó moderar su entusiasmo Edie. Primero hay que ver si la gente lo compra. Lo harán, ya lo verás, afirmó Talia con seguridad. Pero tienes que trabajar en la marca. Déjame pensar. Las semanas siguientes transcurrieron en una preparación frenética. Edie registró su empresa individual, abrió una cuenta bancaria y encargó un lote mínimo de envases, bonitas botellas de cristal con pulverizadores y etiquetas impresas profesionalmente. Talia la ayudó a diseñar el logotipo, una gota de agua estilizada con una hoja en su interior. Owen cumplió su promesa y no solo les reservó un espacio en la estantería de su tienda insignia, sino que también les ayudó con los contactos para la certificación del producto. Gracias a su recomendación, el proceso solo duró 3 semanas, en lugar de los 2 o 3 meses habituales. El primer lote de productos EcoTorp, 50 botellas de 3 tipos, ocupó su lugar en las estanterías de la tienda de Fenwick a principios de mayo. Edie insistió en pasar el primer fin de semana en la tienda hablando a los clientes sobre su producto. Estaba de pie junto a su pequeño expositor, nerviosamente jugando con el borde de su uniforme, cuando se le acercó la primera clienta, una elegante mujer de mediana edad. ¿Es este su producto?, preguntó, señalando las botellas con el logotipo de EcoTorp. Sí, asintió Edie. Es totalmente natural, sin productos químicos agresivos. ¿Quiere probarlo?
Le ofreció a la mujer probar el producto en un panel de demostración especialmente preparado con diferentes tipos de manchas. Impresionante, comentó la clienta, observando cómo la mancha de café se disolvía con el spray. Y huele bien, no a productos químicos. Mi hija tiene asma y le cuesta mucho tolerar los productos de limpieza habituales. Para eso precisamente creé estos productos, dijo Edie. Yo misma soy alérgica a los productos químicos industriales para el hogar. La mujer compró 2 botellas, una para la cocina y otra multiusos. Si realmente funcionan como prometen, me convertiré en una clienta habitual, dijo sonriendo al despedirse. Al final del día se vendieron 12 botellas, un resultado modesto pero alentador para un primer día. Owen, que observaba las ventas, parecía satisfecho. Para un producto nicho sin publicidad es un comienzo muy bueno, le dijo a Edie. Creo que vale la pena ampliar la gama y presentarla en el resto de mis tiendas. Era más de lo que Edie podía esperar. Su pequeño negocio comenzaba a tomar forma. Esa noche, al volver a casa, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la felicidad. Talia insistió en celebrar el primer éxito y abrieron una botella de vino. «Por Ecotorpe y su creadora», proclamó Talia levantando su copa. «Que esto sea solo el comienzo». Edie sonrió y chocó su copa con la de su amiga. «¿Sabes?», dijo después de una pausa. «Hacía mucho tiempo que no me sentía tan viva. Es como si por fin estuviera haciendo lo que siempre debía haber hecho». «Porque así es», asintió Talia. «Por fin estás haciendo lo que te gusta y nadie te dice que es una tontería o que no tiene futuro». Edie recordó a Garrett y sus constantes burlas sobre su afición. ¿Sabría él que realmente había empezado a vender sus productos? ¿Que la gente está dispuesta a pagar por ellas? «No he visto a Garrett desde aquel día», dijo en voz alta. «Me pregunto qué estará haciendo». «¿No te da igual?», preguntó Talia. «En general sí», respondió Edie pensativa. «Pero es extraño que ni siquiera haya intentado ponerse en contacto. Quizá por fin se ha dado cuenta de que vas en serio». Edie asintió, pero una voz interior le decía que no era eso. Garrett era demasiado seguro de sí mismo como para dejar pasar la oportunidad tan fácilmente. Sus presentimientos se confirmaron al día siguiente. Cuando regresó del trabajo, Talia la recibió con expresión preocupada. «Ha llamado Garrett», le informó. «De alguna manera ha conseguido mi número». «¿Y qué quería?», preguntó Edie, tensándose. «Dijo que había tirado todas tus cosas y que había solicitado el divorcio, y que te arrepentirás de tu decisión cuando te quedes sola y sin un centavo». A Edie se le hizo un nudo en la garganta. No es que no esperara el divorcio, más bien al contrario. Ella misma tenía intención de presentar los papeles. Pero oírlo así, de esa manera. «¿Cómo estás?», preguntó Talia, preocupada. «Estoy bien», Edie respiró hondo. «Incluso mejor que bien. Es justo lo que quería, romper por completo. Ahora soy realmente libre». «¿Estás segura?», Talia la miró con recelo. «Absolutamente». Edie sintió que la determinación volvía a ella. «Él cree que me va a asustar, que me hará arrepentirme de mi decisión. Pero en realidad me está haciendo un favor». Talia la abrazó. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo con admiración. «Y sin duda más fuerte de lo que cree ese imbécil». «Yo misma no sabía que tenía esa fuerza», admitió Edie. «Pero ahora siento que puedo con cualquier cosa». Toronto recibió a Edie en una fría mañana de abril. La primavera de ese año se estaba alargando, pero eso no empañaba su estado de ánimo. Desde la ventanilla del taxi, observaba las calles familiares y notaba los cambios que se habían producido en los 2 años que había estado fuera. Nuevos letreros, fachadas renovadas, el ritmo de la ciudad había cambiado. Edie también había cambiado. A los 36 años se veía más segura que a los 34. Había desaparecido la encorvadura y había adquirido el porte de una persona que se valora a sí misma. El cabello,
que antes siempre llevaba recogido en una modesta coleta, ahora enmarcaba su rostro con un elegante corte a la altura de las orejas con suaves ondas. La ropa sencilla había sido sustituida por trajes de chaqueta, no de diseñadores famosos, pero de buena calidad y elegantes. El taxi se detuvo frente a un moderno edificio de oficinas en el barrio financiero. «Hemos llegado, señora», anunció el conductor. Eddie pagó y salió, deteniéndose un momento ante las puertas de cristal. En la segunda planta de ese edificio se encontraba la nueva oficina de la empresa Ecotorpe, que se había trasladado de un pequeño local en las afueras de Toronto al centro de la ciudad. 2 años atrás, ni siquiera podía soñar con algo así. El camino hacia el éxito no había sido fácil. Tras las primeras ventas en la tienda de Owen, el negocio creció lentamente, pero con paso firme. Los clientes que probaban los productos de Ecotorp volvían a comprar y traían a amigos y familiares. Owen, viendo el potencial, amplió la presencia de los productos en sus 4 tiendas. 6 meses después del lanzamiento, Eddie recibió su primer pedido importante de una pequeña cadena de tiendas ecológicas de Toronto. Esto le permitió alquilar un pequeño local para la producción y contratar a su primera empleada, una estudiante de química, y entonces llegó el gran salto. Un artículo sobre marcas ecológicas locales en una popular revista de Toronto. Una periodista que padecía múltiples alergias probó los productos de Ecotorp y quedó tan impresionada que les dedicó una doble página. Al día siguiente de la publicación del artículo, el sitio web de la empresa se colapsó por la avalancha de visitantes. Desde entonces, el negocio ha ido viento en popa. En 2 años, la plantilla ha crecido hasta 23 personas y los productos se venden en más de 50 tiendas de Ontario y provincias vecinas. Y ahora, una nueva etapa, la apertura de una tienda propia en la ciudad natal de Eddie. La puerta de la oficina se abrió y en el umbral apareció Marjorie Pettigrew, directora ejecutiva de Ecotorp y mano derecha de Eddie. «Por fin», exclamó, abrazando a Eddie. «¿Qué tal el vuelo?» «Sin incidentes», sonrió Eddie, siguiendo a Marjorie al espacioso y luminoso despacho. Varios empleados la vieron y la saludaron con la mano, pero siguieron trabajando. El ambiente de trabajo en Ecotorp siempre había sido agradable, pero concentrado. «¿Cómo van los preparativos para la inauguración?», preguntó Eddie al entrar en su despacho, una habitación pequeña pero acogedora con una ventana panorámica. «Según lo previsto», respondió Marjorie, tendiéndole una carpeta con documentos. «Las reformas están casi terminadas, hoy montan el equipo y pasado mañana llegan los productos. La prensa ha confirmado su asistencia, al igual que los blogueros locales». «Estupendo», asintió Eddie mientras revisaba los documentos. «¿Y qué hay del periodista de Business Insider?» «Ha confirmado la entrevista para el viernes, después de la inauguración», respondió Marjorie. «Dijo que quería hacer un reportaje completo sobre mujeres empresarias de ciudad». Eddie sonrió. Otra oportunidad para dar a conocer la marca, atraer nuevos clientes y, tal vez, inversores. Estos últimos llevaban varios meses mostrando interés en Ecotorp, ofreciendo financiación para una expansión más activa. Eddie había frenado su entusiasmo, prefiriendo un crecimiento orgánico, pero sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión sobre la ampliación. «Por cierto, ayer fui a ver el local», continuó Marjorie. «Es un sitio estupendo, en pleno centro de la ciudad. Hay mucho tráfico y también es visible desde la calle». «Echaba de menos Ontario», admitió Eddie. «Es extraño volver allí con una nueva identidad». «Tengo curiosidad por saber si te encontrarás con tu ex». Marjorie conocía la historia de Eddie. «Es una ciudad pequeña». Eddie se encogió de hombros. «Es posible, pero eso ya no importa». Después de divorciarse de Garrett, apenas había mantenido el contacto con su exmarido. La única comunicación había sido a través de los abogados durante el proceso de división de bienes.
Tuvieron que vender la casa en la que vivían para repartirse el dinero. A Edie no le importó, ya que se mudó a Toronto para estar más cerca de su trabajo. Los 3 días siguientes los dedicó a preparar la inauguración de la tienda. Edie supervisó personalmente cada detalle, desde la disposición de los productos hasta la decoración de los escaparates. Esta tienda era especial. Era la primera tienda oficial de EcoTorp, donde, además de productos de limpieza, se venderían otros productos de la nueva línea, cosméticos naturales y accesorios ecológicos para el hogar. La noche antes de la inauguración, Edie decidió dar un paseo por la ciudad. Ontario no había cambiado mucho en 2 años, pero ella lo veía con otros ojos. Antes, esta ciudad le parecía una jaula, un lugar donde nunca ocurriría nada importante. Ahora veía su potencial, una ciudad acogedora, donde la gente valora la calidad y la autenticidad, un lugar ideal para una marca como EcoTorp. Edie se detuvo ante el escaparate de su futura tienda. Detrás del cristal, los trabajadores terminaban de montar el equipo. El letrero ya estaba colocado. Las elegantes letras EcoTorpe y el conocido logotipo con la gota y la hoja. No está mal, ¿verdad? Se oyó una voz a sus espaldas. Edie se dio la vuelta y vio a Thalia. Seguían manteniendo una estrecha relación, a pesar de que Edie se había mudado a Toronto. Thalia había resultado ser una talentosa especialista en marketing y ahora dirigía ese departamento en EcoTorpe tras haber dejado una compañía de seguros. Cuando pienso en cómo empezamos y veo esto, Thalia señaló con un gesto la fachada de la tienda. Me invade el orgullo por ti, Edie. Por nosotros, la corrigió Edie. Sin ti, nada habría salido bien. Se abrazaron y se dirigieron a una cafetería al otro lado de la calle. Mientras tomaban una taza de té, Thalia le contó las últimas noticias de la ciudad. ¿Sabes que tu ex ahora trabaja en la construcción de un centro comercial?, preguntó ella como de pasada. ¿Garrett? Edie levantó las cejas con sorpresa. No, no lo sabía. ¿Qué pasó con su trabajo de conductor? Dicen que lo despidieron por beber en el trabajo. Se encogió de hombros Thalia. Pero son rumores, no puedo garantizar su veracidad. Edie sintió una punzada de pesar. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no deseaba que Garrett cayera en desgracia. Ahora tiene una nueva novia, continuó Thalia. Es muy joven, de 25 años. Trabaja de camarera. Estás al tanto de todos los chismes, sonrió Edie. Es un pueblo pequeño, dijo Thalia encogiéndose de hombros. Aquí todo el mundo sabe todo. Por cierto, también hablan de ti, después de la publicación en el periódico local sobre la próxima apertura de la tienda. ¿Y qué dicen? De todo. Algunos se sorprenden de que hayas tenido tanto éxito tan rápido. Otros suponen que tienes un amante rico, los típicos cotilleos de un pueblo pequeño. Edie negó con la cabeza. Es curioso cómo la gente no puede creer que una mujer sea capaz de montar un negocio por sí misma. Por ahora, guiñó un ojo Thalia. Mañana, cuando abra la tienda, todos verán lo que has conseguido. A la mañana siguiente, desde primera hora, se reunió una pequeña multitud a la entrada de la tienda. Muchos habían acudido por curiosidad para ver el nuevo local y a su propietaria, de la que habían hablado en el periódico. Algunos ya conocían los productos de EcoTorp y esperaban poder comprar las novedades. A las 10 de la mañana, Edie cortó la cinta simbólica bajo los flashes de las cámaras de los periodistas locales. A su lado estaban Thalia, Marjorie y Owen Fenwick, que había venido expresamente para la inauguración. Su cadena de tiendas seguía siendo el mayor socio minorista de EcoTorp. Bienvenidos a la primera tienda oficial de EcoTorp, anunció Edie, y las puertas se abrieron para dar la bienvenida a los visitantes. En el interior les esperaba un local luminoso y espacioso, con estanterías de madera y una decoración minimalista.
Los productos se presentaban en envases ecológicos y había probadores en estantes especiales para que los clientes pudieran evaluar la textura y el aroma de los productos. El primer día fue incluso mejor de lo esperado. El flujo de clientes no cesó hasta el cierre y los ingresos superaron las previsiones en un 30%. Las novedades tuvieron un éxito especial. La línea de cosméticos naturales que EcoTorp había lanzado solo un mes antes. Al atardecer, cuando la tienda finalmente cerró, Eddie sentía un agradable cansancio. Dejó ir al personal y se quedó para revisar todo una vez más antes de irse. Al salir a la calle, respiró profundamente el aire fresco de la noche. Había sido un día ajetreado, pero el resultado había merecido el esfuerzo. Eddie caminaba sin prisa por las calles conocidas, disfrutando de la tranquilidad y la paz después del bullicio del día. Al doblar la esquina de la calle Clenova, de repente vio una figura familiar. Garrett estaba de pie junto a la valla de una obra, hablando con dos obreros. Eddie se detuvo un momento, dudando si dar media vuelta, pero decidió seguir adelante. Al fin y al cabo, era su ciudad natal y tenía todo el derecho a ir donde quisiera. Al pasar, involuntariamente aminoró el paso. Garrett había cambiado. Estaba demacrado, tenía más canas y ojeras. La ropa parecía gastada y la barba, que antes estaba bien cuidada, se había convertido en una barba incipiente y descuidada. Él la vio cuando ella ya casi había pasado junto al grupo. Eddie vio cómo se le abrían los ojos al reconocerla, cómo se quedaba paralizado con la palabra en la boca. Pero en lugar de llamarla o acercarse, Garrett simplemente se dio la vuelta, fingiendo no reconocer a su exmujer. Eddie no se detuvo, pero sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio por no haber tenido una conversación desagradable, sorpresa por el cambio que veía en su exmarido, y, en lo más profundo, una leve punzada de decepción por su reacción. Aceleró el paso, tratando de no pensar en el encuentro. Tenía una nueva vida, nuevos objetivos, y Garrett Mercer ya no tenía nada que ver con ellos. A la mañana siguiente, Eddie se despertó en la habitación del hotel sintiéndose llena de energía. Le esperaba el segundo día de trabajo en la tienda y varias reuniones importantes, incluida una entrevista para Business Insider. Al salir a la calle, se dio cuenta de que los transeúntes la miraban con curiosidad. Algunos incluso se detuvieron y susurraron algo a sus acompañantes, señalándola. Eddie se sintió avergonzada, sin entender el motivo de tanta atención. Todo se aclaró cuando entró en una cafetería para tomar un café con leche y la camarera, una joven, exclamó con entusiasmo: «Usted es Eddie Thorpe. He visto su foto en el periódico de hoy». Le tendió a Eddie el periódico local, abierto en la página con un gran artículo sobre la inauguración de la tienda. El titular decía: «De un laboratorio casero a su propia marca, la historia de éxito de Adalinda Thorpe». «Es genial que seas de nuestra ciudad», siguió parloteando la camarera. «Mi madre ya ha comprado tu producto para el baño y dice que hace maravillas con los azulejos». «Gracias», sonrió Eddie, poco acostumbrada a tanta atención. «Me alegro de que a tu madre le haya gustado». «¿Es verdad que empezaste fabricando los productos en el trastero de tu casa?», insistió la chica. «Sí, es cierto», confirmó Eddie. «A veces las cosas grandes empiezan con algo pequeño». Al salir de la cafetería, se dio cuenta de que el interés de los transeúntes no había disminuido. Algunos la señalaban abiertamente, otros le hacían fotos a escondidas. Eddie se sintió incómoda por tanta atención, pero entendía que en un pueblo pequeño cualquier noticia se convierte en un acontecimiento, y más aún si se trata de una chica del lugar que ha montado un negocio de éxito. Al llegar a la tienda, vio que ya se había formado una pequeña cola en la entrada, aunque aún faltaban 20 minutos para la apertura. «¿Qué pasa?», le preguntó a Talia, que la recibió en la entrada. «Te estás volviendo famosa», sonrió su amiga.
Después del artículo de ayer, todo el pueblo solo habla de ti, sobre todo después de que el periodista mencionara que empezaste literalmente de cero, tras tu divorcio. Edie frunció el ceño. No pensé que mi vida personal formaría parte del artículo. Bueno, lo mencionó de pasada. Se encogió de hombros Talia. Pero ya conoces nuestro pueblo. A la gente le encantan los detalles picantes. El día transcurrió en un torbellino. El flujo de clientes no disminuía. Muchos venían simplemente para ver a Edie y hacerse fotos con ella. A la hora de comer se sentía exhausta, pero siguió sonriendo y respondiendo a las interminables preguntas. Después de comer llegó un periodista de Business Insider, un joven serio con un blog de notas y una grabadora. Se instalaron en una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Señorita Thorpe, su historia es una inspiración para muchos, comenzó él tras presentarse. Especialmente para las mujeres que sueñan con tener su propio negocio, ¿qué les aconsejaría? Edie se quedó pensativa por un momento. Que crean en su producto, dijo finalmente. Si creas algo que resuelve un problema real que la gente necesita, ya tienes la mitad del éxito. La otra mitad es la perseverancia y la voluntad de aprender. La entrevista duró aproximadamente 1 hora. El periodista le hizo preguntas sobre el modelo de negocio de EcoTorp, sus planes para el futuro y las dificultades a las que se había enfrentado Edie. Ella respondió con sinceridad, sin adornar la realidad, pero sin centrarse en los problemas. ¿Y qué hay de su historia personal?, preguntó el periodista hacia el final de la conversación. En el periódico local se menciona que el impulso para crear el negocio fue su divorcio. ¿Es cierto? Edie sabía que tarde o temprano surgiría esta pregunta. Más bien, el divorcio fue la consecuencia, no la causa, respondió con cautela. Yo ya llevaba mucho tiempo experimentando con productos de limpieza naturales antes de separarme de mi marido, pero sí, después del divorcio tuve la libertad de dedicarme por completo a este negocio. Su exmarido vive aquí, en Ontario, ¿verdad?, continuó el periodista. ¿Siguen en contacto? No, respondió Edie con firmeza. Nuestros caminos se separaron hace 2 años y cada uno tiene su vida. El periodista pareció captar su estado de ánimo y no le hizo más preguntas personales. Cuando terminó la entrevista, le dio las gracias a Edie y le prometió enviarle el artículo antes de publicarlo para que ella pudiera revisar los detalles. Al regresar a la tienda, Edie encontró a Marjorie conversando animadamente con una clienta, una mujer elegante de mediana edad. «Aquí está la señorita Thorpe», exclamó Marjorie al ver a Edie. «Permítame presentarle a la señora Bennett, propietaria de la cadena de hoteles Verde». «Encantada», dijo Edie estrechándole la mano. «Igualmente», sonrió la señora Bennett. «He oído hablar mucho de sus productos y me interesa la posibilidad de colaborar. En nuestros hoteles seguimos un concepto ecológico y sus productos podrían ser un complemento ideal. Fue inesperado, pero muy oportuno. EcoTorpe acababa de empezar a introducirse en el segmento B2B y el contrato con la cadena hotelera podría suponer un gran avance. Estaremos encantados de discutir las posibilidades de colaboración», respondió Edie con diplomacia. «Marjorie, ¿podrías organizar una reunión con el equipo para la semana que viene?» «Por supuesto», asintió Marjorie, sacando su tableta. «Vamos a comprobar las agendas». Tras la marcha de la posible socia, Edie no pudo contener una sonrisa. «Es una oportunidad excelente, y todo gracias al artículo del periódico local», agregó Marjorie con un guiño. La señora Bennett mencionó que lo había leído esta mañana y que había venido expresamente a la tienda. Hacia el atardecer, cuando el flujo de clientes comenzó a disminuir, entró en la tienda una mujer joven con un niño de unos 3 o 4 años. Edie no se fijó en ella de inmediato, ocupada en una conversación con un dependiente, pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que la mujer la estaba mirando atentamente. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Edie cortésmente. «¿Es usted Adalinda Thorpe?», preguntó la mujer. «¿La exmujer de Garrett Mercer?».
Edie se tensó. No se esperaba esa pregunta. Sí, respondió con cautela. ¿Y usted? Laurel. Laurel Page, se presentó la mujer. Yo llevo saliendo con Garrett desde hace año y medio. Edie no sabía qué decir. La chica era joven y bastante atractiva, con el pelo rubio corto y grandes ojos marrones. El niño que se aferraba a su mano era demasiado mayor para ser hijo de Garrett. Encantada de conocerte, dijo Edie por fin, aunque no era del todo cierto. ¿En qué puedo ayudarla? En nada, respondió Laurel negando con la cabeza. Solo vi un artículo sobre usted en el periódico y decidí pasarme. Garrett me ha hablado mucho de usted. ¿De verdad? Edie no pudo ocultar su sorpresa. Sí, aunque no siempre de forma halagadora, respondió Laurel con una sonrisa nerviosa. Ahora, al verte y ver todo esto, dijo señalando la tienda con un gesto, entiendo que su versión era un poco distorsionada. Edie no sabía cómo reaccionar ante tal confesión. Escucha, Laurel, comenzó. Mi matrimonio con Garrett terminó hace 2 años y espero de corazón que todo vaya bien entre vosotros. No muy bien, para ser sincera, admitió Laurel en voz baja, pero eso no es asunto suyo. Solo quería verla en persona. No es en absoluto como él me la describió. ¿Y cómo me describió? La curiosidad pudo más. Como una fracasada con ideas estúpidas, respondió Laurel sin rodeos. Una mujer que no podría lograr nada sin su apoyo. Edie esbozó una sonrisa amarga, típico de Garrett. Reescribir la historia para quedar mejor. Bueno, dijo ella, mirando el exitoso negocio que las rodeaba. La realidad dice lo contrario. Exacto, sonrió Laurel apenas perceptiblemente. Tengo que irme. Ha sido muy interesante conocerla, señorita Thorpe. Se dio la vuelta para marcharse, pero Edie la detuvo. Laurel, la llamó. Cuídese. La joven asintió, comprendiendo claramente lo que se escondía detrás de esas palabras, y salió de la tienda, sujetando con fuerza la mano del niño, que se había quedado callado. Edie la miró mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de emociones. Lástima por la chica que se había visto atrapada en una relación con alguien como Garrett, sorpresa por cómo su exmarido había presentado su historia, y una extraña sensación de final, como si por fin hubieran pasado la última página de un viejo libro. En la ciudad ya no se hablaba de ella como la exmujer de Garrett Mercer, sino como una exitosa mujer de negocios. Edie Thorpe se había convertido en un nombre asociado al éxito, la innovación y la calidad, y ninguna de las historias distorsionadas de su exmarido podía cambiar eso. La oficina de Echo Thorpe era un hervidero. Los empleados cuchicheaban y echaban miradas a la sala de reuniones acristalada, donde Edie hablaba con el fotógrafo de la revista Forbes. La noticia de que su directora general había entrado en la lista de 40 a 40, que recoge a los jóvenes empresarios más prometedores del país, se extendió por la empresa a la velocidad del viento. Un poco más a la derecha y la barbilla un poco más arriba, ordenaba el fotógrafo mientras disparaba la cámara. Perfecto. Ahora con el producto, por favor. Edie obedeció y tomó una botella con el logotipo de la empresa. Aún no podía creer que su pequeño negocio, que había comenzado en el trastero de su casa en Ontario, hubiera recibido tanta atención. Pero las cifras hablaban por sí solas. En 3 años desde su fundación, Ecotorpe había pasado de ser una pequeña fábrica a una empresa con una facturación anual de más de $7 millones, una red de tiendas propias y distribución en todo el país. Tenga, eche un vistazo al borrador del artículo, dijo la periodista, que se presentó como Caroline, y le entregó una tableta a Edie. Si hay alguna imprecisión o algo que añadir, hágamelo saber. Edie echó un vistazo al texto. El artículo era breve, como todos los materiales de la clasificación, pero conciso.
Hablaba del rápido crecimiento de la empresa, de su enfoque innovador en la creación de productos ecológicos y de la propia Edie, la mujer que convirtió una necesidad personal en un negocio próspero. Todo correcto, asintió ella devolviendo la tableta. Solo una aclaración. No tenemos previsto salir al mercado internacional el año que viene, sino en el segundo trimestre de este. Lo anotaré, asintió Caroline. Y ahora, si no le importa, unas cuantas preguntas que no son para publicar, solo para contextualizar. Edie se tensó. Ya había dado suficientes entrevistas como para saber que esas preguntas, Beuse, solían ser las más difíciles. Muchos en nuestra redacción están interesados en su historia, comenzó la periodista. Especialmente en cómo empezaron prácticamente desde cero. ¿Fue una decisión consciente rechazar la inversión externa en la fase inicial? Sí, respondió Edie con seguridad. Quería mantener el control sobre el desarrollo del producto y la filosofía de la marca. Fue más difícil y llevó más tiempo, pero nos permitió no desviarnos de nuestra misión original. ¿Es cierto que el impulso para crear la empresa fue una crisis personal? Ahí estaba. Edie sabía que su historia de divorcio y el inicio de su negocio interesaban a los periodistas tanto como el propio producto, pero hacía tiempo que había decidido que no iba a convertirlo en un drama para el público. Digámoslo así, los cambios en la vida a menudo abren nuevas oportunidades, respondió diplomáticamente. Pero la idea de crear productos de limpieza ecológicos surgió mucho antes de cualquier cambio en mi vida personal, cuando me diagnosticaron alergia a los componentes de los productos químicos domésticos habituales. Entiendo, asintió Caroline tomando nota. Y una última pregunta. ¿Qué aconsejaría a las mujeres que sueñan con tener su propio negocio, pero tienen miedo de empezar? Edie se quedó pensativa. Empiecen poco a poco, pero empiecen, dijo finalmente. El paso más importante es el primero, y recuerden, si su producto resuelve un problema real, ya tiene posibilidades de triunfar. Cuando se marcharon los periodistas, Edie regresó a su despacho, donde la esperaba Marjorie con una pila de documentos. ¿Cómo ha ido?, preguntó la directora. Bien, respondió Edie encogiéndose de hombros. Las preguntas habituales, algunas personales, prometen que el artículo se publicará en 2 semanas. ¡Fantástico!, exclamó Marjorie dejándose caer en una silla. ¿Te imaginas el impulso que supondrá para las ventas? Aparecer en Forbes es algo a nivel nacional. Edie sonrió. Marjorie siempre veía el lado práctico de cualquier acontecimiento. Por cierto, ha llegado una invitación de la cadena de televisión Ontario, continuó Marjorie revisando los documentos. Quieren entrevistarte como la mujer de negocios más exitosa de la ciudad. ¿Qué les respondemos? ¿Cuándo quieren reunirse? El próximo viernes, en directo, en su programa nocturno, La Ciudad Habla. Edie se quedó pensativa. No le gustaban mucho las entrevistas en televisión. Las cámaras la ponían nerviosa y además todo el pueblo veía el canal local, incluidas las personas de su pasado. Por otro lado, era una buena oportunidad para promocionar. De acuerdo, dijo finalmente, pero que te envíen la lista de preguntas con antelación. Ya se lo he pedido, asintió Marjorie. Prometen enviarla antes del miércoles. Perfecto. ¿Qué más hay en la agenda? Mañana a las 10, presentación de la nueva línea para los inversores. A las 2, reunión con los proveedores de embalaje y tu madre ha llamado para que la llames. Edie suspiró. La relación con sus padres no era fácil. Nunca aprobaron su divorcio de Garrett, ya que consideraban que una mujer de verdad debe preservar la familia pase lo que pase. Incluso ahora, con su negocio en auge, seguían pensando que su hija había cometido un error al cambiar la felicidad familiar por la carrera profesional. Te llamaré por la noche, dijo. ¿Algo más? Sí. El Departamento de Desarrollo por fin ha terminado la fórmula de la línea infantil. Los resultados de las pruebas son excelentes. Era una excelente noticia.
La línea de productos para habitaciones infantiles había sido el proyecto prioritario durante los últimos 6 meses. Edie creía que este segmento podía suponer un gran avance para la empresa a la hora de entrar en el mercado internacional. ¡Estupendo! Aceleremos la producción de la partida de prueba. Quiero que a finales de mes podamos presentarla a los principales minoristas. El día pasó en una sucesión de reuniones y llamadas. Edie regresó a casa cuando ya era de noche, sintiéndose agradablemente cansada. Su apartamento en el centro de Toronto era espacioso y luminoso, decorado en un estilo minimalista con predominio de materiales naturales, tal y como siempre había soñado. Sin cosas superfluas, solo funcionalidad y comodidad. Por fin tenía tiempo para llamar a su madre. La conversación, como de costumbre, comenzó con comentarios sobre el tiempo y la salud, pero pronto pasó a las habituales reproches. Garrett tiene muy mal aspecto desde que os separasteis, comentó su madre con tono reprochador. Ayer lo vi en el supermercado y había adelgazado mucho. Mamá, suspiró Edie, nos divorciamos hace casi 3 años. No soy responsable de su aspecto ni de su salud. Claro, querida. En la voz de su madre se percibieron los familiares tonos de agresividad pasiva. Solo digo lo que veo. Siempre fue un hombre tan apuesto y ahora... Mamá. Edie decidió cambiar de tema. Tengo buenas noticias. Ecotorpe ha sido incluida en la lista de las empresas más prometedoras según Forbes. Oh, eso es estupendo, querida. La voz de su madre se suavizó un poco. Tu padre vio el artículo en el periódico local e incluso lo recortó. Aunque, ya sabes, a la gente le cuesta creer que hayas conseguido todo eso tú sola sin un hombre. Edie no pudo contener su irritación. Imagínate, las mujeres son capaces de mucho. No me refería a eso, se ofendió la madre. Es solo que la gente dice cosas. Algunos incluso han sugerido que tienes un amante rico en Toronto. Ay, mamá. Edie puso los ojos en blanco. ¿La gente no tiene nada mejor que hacer que cotillear? Por cierto, el viernes voy a dar una entrevista para la televisión local. Podrás verlo y comprobar que no hay ningún amante rico. Lo veremos sin falta, respondió su madre animándose. ¿A qué hora? Edie le dio los detalles y terminó la conversación con la habitual mezcla de amor y decepción. ¿Por qué a sus padres les costaba tanto aceptar que era feliz y tenía éxito precisamente gracias a su independencia? Los días siguientes pasaron preparando la entrevista televisiva. Marjorie contrató a un asesor de medios que ayudó a Edie a ensayar las respuestas a preguntas potencialmente difíciles y le dio consejos sobre cómo comportarse ante la cámara. El viernes, Edie llegó al estudio de televisión 1 hora antes de la emisión. La llevaron al camerino, donde un maquillador y un estilista la prepararon para la grabación. No te preocupes, le dijo la presentadora del programa, Veronica Reed, mientras esperaban el comienzo de la emisión. Será una charla amistosa, sin trampas. Edie sonrió nerviosamente. A pesar de la preparación, todavía se sentía tensa. Una cosa es dar entrevistas para la prensa escrita y otra muy distinta es hablar ante las cámaras sabiendo que te están viendo miles de personas. Por fin sonó la sintonía, se encendió la luz roja de la cámara y comenzó el programa. Buenas noches, queridos espectadores. Verónica sonrió a la cámara. Hoy tenemos con nosotros a una mujer increíble que ha demostrado que para tener éxito no se necesitan inversiones millonarias ni contactos, sino una buena idea y perseverancia. Adalinda Thorpe, fundadora de la marca de productos de limpieza ecológicos EcoThorpe, que recientemente ha sido reconocida como una de las empresas más prometedoras del país según la revista Forbes. Edie, encantada de darte la bienvenida a nuestro estudio. Gracias, Verónica. Edie se esforzó por hablar con seguridad, tal y como le había enseñado su coach de medios. Me alegro de estar aquí. Edie, muchos en nuestra ciudad te recuerdan por tu trabajo en el supermercado Fresh Value.
¿Qué se siente volver aquí como una mujer de negocios de éxito? Es una sensación extraña, admitió Eddie, pero agradable. Ontario siempre será un lugar especial para mí. Aquí nací, crecí y creé mi primer producto. Abrir la tienda EcoTorp en mi ciudad natal fue un momento muy importante para mí. Cuénteles a nuestros espectadores cómo empezó todo. ¿Es cierto que creó sus primeros productos literalmente en la mesa de la cocina? No exactamente, sonrió Edie. En el trastero, para ser exactos. Tenía alergia a los componentes de los productos químicos domésticos habituales, así como a los ingredientes naturales, así que empecé a experimentar con estos últimos para crear productos que fueran eficaces, pero que no causaran irritación. Desarrollé las primeras fórmulas exitosas hace unos 9 años, pero no empecé a comercializarlas hasta hace 3. Y desde entonces tu negocio ha crecido exponencialmente, apuntó Verónica. Hoy en día, los productos de EcoTorp se venden en más de 500 tiendas de todo el país. Tenéis 7 puntos de venta propios y, según hemos oído, os estáis preparando para salir al mercado internacional. Es impresionante. Hemos trabajado mucho, respondió Edie con modestia, y hemos tenido suerte con el marketing temporal. El mercado de los productos ecológicos está en auge. La gente se preocupa cada vez más por su salud y por el planeta. ¿Y qué hay de tu vida personal? ¿Te queda tiempo para algo más que el negocio? Edie esperaba esa pregunta. No tanto como me gustaría, admitió, pero intento encontrar el equilibrio. Tengo una afición. Me gusta la jardinería, aunque en un piso de ciudad se trata más bien de cuidar las plantas de interior. Y trato de dedicar tiempo a mis amigos más cercanos. ¿Ningún hombre especial?, insistió Verónica. Por ahora, mi gran amor es mi negocio, respondió Edie con diplomacia. Y eso me basta. La entrevista duró unos 20 minutos. Edie habló sobre el proceso de producción, la filosofía de la empresa y los planes para el futuro. Para su sorpresa, a medida que avanzaba la conversación, se fue relajando cada vez más e incluso empezó a disfrutar del proceso. Y la última pregunta, dijo Verónica cuando se acercaba el final. ¿Qué le diría a aquellos que dudan de sus capacidades, que tienen miedo de iniciar su propio negocio o de hacer cambios radicales en su vida? Edie se quedó pensativa por un momento. Les diría que el miedo es normal, respondió finalmente. Todos tememos lo desconocido, tememos fracasar, pero aún más aterrador es mirar atrás dentro de 10 o 20 años y darse cuenta de que nunca te arriesgaste, que nunca lo intentaste. Así que escucha tu voz interior y, si te dice que es hora de cambiar, armaos de valor y da el primer paso. Gracias, Edie, por estas sabias palabras y por dedicarnos tu tiempo hoy. Verónica se volvió hacia la cámara. Ha sido Adalinda Thorpe, fundadora de EcoTorp, una de las empresarias más exitosas de nuestra ciudad y un ejemplo de que con perseverancia y confianza en uno mismo todo es posible. Nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Cuando se apagó la luz roja de la cámara, Verónica le dio un cálido apretón de manos a Edie. Ha sido una entrevista estupenda, dijo. Estás muy natural. Gracias, sonrió Edie. Estaba nerviosa, pero no ha sido tan terrible como pensaba. En ese mismo momento, en un pequeño apartamento a las afueras de Ontario, Garrett Mercer cambiaba de canal en busca de uno deportivo. El programa nocturno La Ciudad Habla no formaba parte de su repertorio habitual, pero hoy el bar donde pensaba pasar la noche del viernes estaba cerrado por un servicio especial y tuvo que volver a casa antes de lo habitual. Al parar por casualidad en la televisión local, oyó un nombre familiar y se quedó paralizado al ver a su exmujer en la pantalla. Edie no se parecía en nada a como él la recordaba. Había desaparecido la inseguridad de sus ojos y la postura encorvada que la hacía parecer más baja. Ante él se encontraba una mujer bien arreglada y segura de sí misma, vestida con un traje elegante, que hablaba de un negocio multimillonario como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué diablos?,
murmuró Garrett, subiendo el volumen. Escuchó a Eddie hablar de su empresa, de sus planes de expansión internacional, de la filosofía de la marca, y con cada palabra su rostro se ensombrecía más. Cuando la presentadora mencionó Forbes, no pudo aguantar más y lanzó el mando a la pared. «¿La maldita Forbes?», gritó, levantándose del sofá. «¿Esa idiota ha salido en Forbes?». Se paseó por la habitación, incapaz de controlar la tormenta de emociones. La ira, la desconfianza y la envidia se mezclaron en un cóctel venenoso. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo esa mujer tranquila y discreta, a la que siempre había considerado débil e incapaz de tomar decisiones, se había convertido en una exitosa mujer de negocios a nivel nacional? La puerta de entrada se abrió y Laurel entró en el apartamento con las bolsas de la tienda de comestibles. «Hola», gritó desde el vestíbulo. «Ayúdame con las bolsas. He comprado tu cerveza». Garrett no respondió. Siguió mirando la pantalla, donde Eddie estaba hablando de su enfoque de la gestión de la empresa. «¿Garrett?». Laurel entró en el salón y se quedó paralizada al ver la expresión de su rostro. «¿Qué pasa?». Él asintió en silencio hacia la televisión. Laurel miró la pantalla y abrió los ojos con sorpresa. Es la mujer de la tienda de productos ecológicos, ¿no? Hemos visto su anuncio». «Es mi exmujer», dijo Garrett entre dientes. Laurel dio un grito ahogado y dejó caer las bolsas al suelo. «¿Tú qué? ¿Estabas casado con Edie Thorpe?» «¿Esa Edie Thorpe?» «Esa Edie Thorpe», repitió Garrett. «Hace 3 años no era nadie, solo una cajera de supermercado con ideas estúpidas sobre productos de limpieza para el hogar». «Pero nunca me lo dijiste», empezó Laurel, pero Garrett la interrumpió. «¿Y qué debía decir?». Mi exmujer ahora es una rica mujer de negocios con anuncios en todas partes». Cogió una botella de cerveza de la bolsa que había caído, la abrió contra el borde de la mesa y dio un gran trago. Laurel lo miró fijamente, como si lo viera por primera vez. «Espera», dijo ella lentamente. «¿Es esa la mujer de la que decías que no podía hacer nada sin ti? ¿Que sus ideas eran estúpidas y sin futuro?». Garrett frunció el ceño sin entender a dónde quería llegar. «¿Y qué?», espetó. «Solo ha tenido suerte. Seguro que encontró un patrocinador rico en Toronto». «Estuve en su tienda la semana pasada», dijo Laurel, ignorando su comentario. No parecía una mujer a la que solo le había tocado la lotería. Y no parece una marioneta de un patrocinador rico. Parece una persona que sabe exactamente lo que quiere. «Ah, ¿ahora eres su fan?». Garrett dio otro sorbo. «Quizás le pidas un autógrafo la próxima vez». Laurel no respondió. Miró la pantalla donde Eddie estaba terminando la entrevista con su inspirador discurso sobre el valor y el primer paso. «Hablé con ella», dijo Laurel de repente. «Ese día en la tienda. Le dije que salía contigo». Garrett se atragantó con la cerveza. «¿Qué hiciste?». Quería ver cómo reaccionaba. «¿Sabes lo que me dijo? Cuídate». Laurel se volvió hacia él. «Entonces no entendí lo que quería decir. Ahora lo entiendo». Eddie estaba sentada junto a la ventanilla de un avión privado, observando cómo la tierra se acercaba poco a poco. Abajo se extendía un paisaje familiar, un lago rodeado de bosques, campos perfectamente cuadrados y pequeñas casas que parecían cajas. Ontario, la ciudad donde todo había comenzado y a la que ahora regresaba con una identidad completamente nueva. «Aterrizaremos en 20 minutos», informó Marjorie, mirando algo en su tableta. «Los que vienen a recogernos ya están allí». Eddie asintió con la cabeza. Incluso 4 años después de la fundación de la empresa, todavía no se había acostumbrado al lujo de los vuelos privados y las delegaciones que la recibían. Pero después de que EcoTorp entrara en el mercado internacional y atrajera importantes inversiones, se convirtió en una necesidad, no en un capricho.
El tiempo se había vuelto un recurso demasiado valioso como para desperdiciarlo en vuelos regulares y conexiones. Ha llamado Talia, continuó Marjorie. Dice que se espera un lleno total en la ceremonia de inauguración. El alcalde ha confirmado su asistencia, así como representantes de 3 canales de televisión y un montón de famosos locales. Todos quieren ver la nueva sede de Ecotorp. Espero que los constructores hayan terminado la fachada, dijo Edie sin poder ocultar su preocupación. Ya está, la tranquilizó Marjorie. Talia envió una foto esta mañana. Se ve increíble. La decisión de trasladar la sede central de la empresa de Toronto a Ontario no era obvia desde el punto de vista empresarial, pero era importante para Edie a nivel personal. Quería devolver algo a su ciudad natal, crear puestos de trabajo y revitalizar la economía local. Para ello, se construyó un moderno complejo en la zona industrial de Ontario, que incluye oficinas, laboratorios y instalaciones de producción. El edificio ecológico, con paredes de materiales reciclados, paneles solares y un sistema propio de recogida de agua de lluvia, se convirtió en la encarnación de la filosofía de Ecotorps, innovación en armonía con la naturaleza. El avión aterrizó suavemente en la pista de un pequeño aeródromo privado. A través de la ventanilla, Edie vio a la delegación que la recibía, Talia, la alcaldesa de la ciudad y varios funcionarios más. Para la importante ocasión, había elegido un traje sencillo pero elegante, de color marfil y joyas discretas. La imagen de una mujer de negocios exitosa pero sin alardear de su riqueza. ¿Lista?, preguntó Marjorie cuando bajaron la pasarela. Más que nunca, sonrió Edie, levantándose del asiento. Al salir del avión, sonrió profesionalmente y saludó con la mano a los que la esperaban. Talia, ahora vicepresidenta de marketing de Ecotorp, fue la primera en correr a abrazarla. «Por fin», exclamó, «todo está listo para la ceremonia. Habrá más gente de la que esperábamos». El alcalde, un hombre corpulento de unos 50 años, entregó solemnemente a Edie un enorme ramo de flores y pronunció un breve discurso de bienvenida en el que destacó el orgullo que sentía la ciudad por una hija suya que había alcanzado tales cotas. Desde el aeródromo hasta el nuevo complejo Ecotorp, la comitiva de 3 todoterrenos negros tardó unos 20 minutos en llegar. Mirando por la ventana las calles que le eran familiares, Edie no pudo evitar notar los cambios. La ciudad parecía haber cobrado vida. Había nuevos carteles, fachadas renovadas y parques bien cuidados. Quizás parte de estos cambios estaban indirectamente relacionados con el regreso de Ecotorp. La empresa ya había contratado a más de 200 residentes locales, y eso era solo el principio. ¿Estás nerviosa?, preguntó Talia al ver que Edie se mordía el labio. Un poco, admitió ella. Al fin y al cabo, es un día importante. Es tu triunfo, dijo Talia, apretándole la mano. Has vuelto a tu ciudad natal como una vencedora. Edie esbozó una débil sonrisa. Nunca había pensado en su éxito en términos de piazza. Para ella, era simplemente el resultado del trabajo duro y la fidelidad a su sueño. Sin embargo, al regresar a la ciudad donde había comenzado su camino, no podía evitar sentir. Los coches giraron por una amplia carretera de acceso que conducía al nuevo complejo. El edificio, reluciente con el cristal y la piedra clara, se elevaba contra el cielo azul como una nave espacial que había aterrizado entre los edificios tradicionales de la zona industrial. Delante de la entrada había una cinta roja simbólica, y a ambos lados se alineaban los empleados de la empresa con el uniforme verde de la empresa. Un poco más lejos se agolpaban periodistas, autoridades y simples curiosos. Al salir del coche, Edie se quedó paralizada por un momento al ver el edificio terminado por primera vez. En la fachada lucía el enorme logotipo de Ecotorp, la conocida gota estilizada con una hoja en su interior.
Esa misma gota fue el primer boceto que Talia y ella dibujaron en un servilletas en una cafetería 4 años atrás. «Es magnífico», suspiró. «Y esto es solo el principio», le guiñó un ojo Talia. «Espera a ver el interior». La ceremonia de inauguración estaba prevista para las 2 de la tarde. Antes, Eddie había dado un recorrido por el nuevo edificio a los invitados VIP, mostrándoles los modernos laboratorios, las amplias oficinas y las líneas de producción ecológicas. Todos quedaron impresionados por la magnitud y la atención al detalle. «Señorita Thorpe, es increíble», dijo el alcalde sin ocultar su admiración. «Una instalación como esta es un verdadero regalo para nuestra ciudad». «Gracias», asintió Eddie. «Pero es una colaboración mutuamente beneficiosa. Aquí, en Ontario, disfrutamos de una ubicación excelente, buenos especialistas y el apoyo de las autoridades locales». A la hora señalada, se reunió una multitud impresionante frente a la entrada principal. Se instaló un pequeño escenario con micrófonos para los oradores. Eddie ocupó su lugar en la primera fila de invitados de honor, esperando el comienzo de la ceremonia. El alcalde inauguró el acto con un discurso solemne sobre la importancia de atraer inversiones a las pequeñas ciudades y sobre el orgullo que sentía por los empresarios locales que habían logrado reconocimiento internacional. A continuación, intervino un representante de la Asociación Ecologista, que destacó la contribución de EcoTorps al desarrollo de tecnologías sostenibles. Por fin llegó el turno de Eddie. Subió al escenario y echó un vistazo a los asistentes. Rostros conocidos y desconocidos, representantes de la prensa con cámaras y micrófonos, ciudadanos de a pie que habían acudido por curiosidad o por interés sincero. En algún lugar entre la multitud, vio a sus padres, que estaban un poco apartados, observando con orgullo a su hija. ¿Habrían cambiado de opinión sobre su decisión de divorciarse y montar su propio negocio? «Buenos días», comenzó Eddie, acercándose al micrófono. «Hace 4 años, cuando creé los primeros prototipos de EcoTorpe en el pequeño trastero de mi casa aquí, en Ontario, nunca imaginé que estaría hoy aquí ante ustedes, inaugurando nuestra nueva sede. El camino no ha sido fácil, pero cada paso ha valido la pena». Habló de su visión de un negocio ecológico, de la importancia de crear productos que no sean perjudiciales ni para las personas ni para el planeta, de cómo un pequeño problema personal, la alergia a los productos químicos domésticos habituales, se convirtió en una misión para ayudar a millones de personas a vivir en un entorno más saludable. «Hoy en día, EcoTorp no es solo una empresa», continuó. «Es una comunidad de personas unidas por valores comunes, y estoy feliz de que podamos volver a nuestras raíces creando este centro innovador aquí, en la ciudad donde todo comenzó». Eddie terminó su discurso entre aplausos. A continuación, tuvo lugar el momento solemne del corte de la cinta roja, que compartió con el alcalde y el anuncio oficial de la inauguración del complejo. Tras la ceremonia, comenzó la parte informal. Un cóctel al aire libre en el recinto del nuevo campus. Los invitados charlaban, los empleados de la empresa realizaban mini visitas guiadas para todos los interesados y los periodistas entrevistaban a los representantes oficiales. Eddie pasaba de un grupo a otro, intercambiando algunas frases con cada invitado importante, posando para las fotos y respondiendo a preguntas. «Señorita Thorpe», la llamó uno de los periodistas. «¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Hacia dónde se dirigirá EcoTorp tras esta ampliación?» «Tenemos previsto un desarrollo activo en el mercado europeo», respondió Eddie. «Y estamos desarrollando nuevas líneas de productos, entre los que se incluyen cosméticos y artículos para niños. Nuestro objetivo es convertirnos en la marca líder en el segmento de los productos ecológicos para el hogar en todo el mundo». Con el rabillo del ojo, vio cierto movimiento entre la multitud. Alguien se abría paso con insistencia entre los asistentes. Por un momento, Eddie se tensó.
La seguridad en este tipo de eventos siempre había sido su punto débil. No le gustaba parecer inaccesible, pero cuando la figura se acercó, se le cortó la respiración. Era Garrett. Había cambiado mucho en los 4 años que habían pasado sin verse. Estaba demacrado, tenía más canas, pero se veía mejor que en su encuentro casual 2 años atrás. Llevaba un traje decente, claramente no barato, el cabello bien cortado y la barba bien. Al ver que ella lo había visto, Garrett se detuvo a unos pasos y le sonrió con timidez. Edie se disculpó con los periodistas y se acercó a su exmarido. «Garrett», dijo en tono neutro, «no esperaba verte aquí». «Hola, Edie». Su voz sonaba más suave de lo que ella recordaba. «Estás estupenda». «Gracias». Ella lo miró atentamente, tratando de entender por qué había venido. «¿Cómo has entrado? Es solo para invitados». «Tengo contactos», dijo él con un gesto vago. «Oye, ¿podemos hablar?» «A solas». Edie dudó. Por un lado, no tenía ningún deseo de quedarse a solas con él. Por otro, algo en sus ojos, una suavidad que antes no le caracterizaba, la hizo asentir. 5 minutos, dijo. Ahora estoy bastante ocupada. Se apartaron hacia un pequeño espacio verde con arbustos decorativos donde había menos gente. Edie vio que Talia los observaba con preocupación desde lejos e hizo un gesto tranquilizador con la mano. «Vi tu entrevista», comenzó Garrett cuando se quedaron relativamente solos. «Hace 2 años, en la televisión local, y he leído sobre ti en Forbes. Has logrado mucho. ¿A dónde quieres llegar, Garrett?» Edie no quería perder el tiempo con charlas triviales. Él respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Quiero pedirte perdón», dijo por fin. «Por todo, por cómo te traté, por no creer en tus ideas, por todas las cosas horribles que te dije». Edie lo miró en silencio, esperando que continuara. «Fui un idiota», siguió Garrett. «Un idiota engreído y egoísta. Y tú siempre has sido especial. Siempre has visto lo que yo no veía». «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó Edie. «Han pasado 4 años. Porque solo ahora me he dado cuenta de lo que he perdido». Dio un paso hacia ella. «He reflexionado mucho durante estos años, Edie. He cambiado. He hecho terapia. He dejado de beber y he conseguido un trabajo normal en una empresa de construcción. Incluso me han ascendido a director de proyectos». «Me alegro por ti», dijo Edie con sinceridad. «De verdad. La cuestión es», se pasó nerviosamente la mano por el pelo, «que durante todo este tiempo no he dejado de pensar en ti, en nosotros, en lo que podría haber sido si yo no hubiera sido tan idiota». Edie empezó a adivinar a dónde quería llegar y se tensó por dentro. «Garrett», comenzó a decir suavemente, pero él la interrumpió. «No, escúchame». En su voz resonaron los familiares tonos de insistencia. «Sé que lo has conseguido todo por ti misma. Has construido este increíble negocio sin mí y te admiro. Pero siempre he creído en ti, Edie. En el fondo, sabía que eras capaz de grandes cosas». Edie no pudo contener una risa amarga. «¿En serio? ¿Siempre has creído en mí? ¿Y qué hay de nunca tendrás éxito? ¿Y las botellas rotas con mis primeros productos?» Garrett bajó la mirada, avergonzado. «Estaba enfadado», murmuró. «Dije cosas horribles, pero no era lo que realmente pensaba». «¿Y qué pensabas realmente?» Edie cruzó los brazos sobre el pecho. «Tenía miedo», admitió él. «Miedo de que tuvieras éxito y te dieras cuenta de que yo no estaba a tu altura, que me superarías, y en lugar de apoyarte, intenté retenerte menospreciando tus logros». Edie escuchaba atentamente. Había algo sincero en sus palabras, pero también algo fingido, como si se tratara de un guión memorizado. «¿Qué quieres, Garrett?», preguntó ella directamente. Él dio un paso más hacia ella, quedando muy cerca. «Quiero una segunda oportunidad, Edie». Su voz se volvió suave, íntima.
Sé que ha pasado mucho tiempo y que probablemente estés saliendo con alguien, pero si no es así, quiero intentarlo de nuevo. Podríamos empezar poco a poco, con una cena, una charla. De verdad he cambiado. Eddie lo miró y ante sus ojos pasaron recuerdos. Su primer encuentro, la boda, el progresivo enfriamiento de su relación, sus constantes burlas hacia las ideas de ella, la última pelea con botellas rotas. Y luego, su camino después del divorcio, todas las dificultades y alegrías de construir su propio negocio, la confianza en sí misma y en sus propias fuerzas. Garrett, comenzó ella con suavidad pero con firmeza, aprecio tus disculpas y me alegro de que haya habido cambios positivos en tu vida, pero nuestros caminos se separaron hace 4 años y es lo mejor para los dos. Pero podríamos, intentó objetar él. No, negó Eddie con la cabeza. Lo que hubo entre nosotros terminó hace mucho tiempo. Hace tiempo que te perdoné y dejé atrás todo el rencor, pero no quiero volver al pasado. Por lo que te dije, en su voz se percibía una familiar amargura. Por no creer en ti en su momento. No es solo por eso, explicó Edie con paciencia. Simplemente somos personas diferentes, con valores y objetivos diferentes, y ahora soy completamente feliz con mi vida tal y como es. Garrett se quedó en silencio, asimilando sus palabras. En su rostro se reflejó toda una gama de emociones: decepción, ira, resignación. Lo entiendo, dijo finalmente. Llego demasiado tarde. No es cuestión de tiempo, negó Edie con la cabeza. Simplemente, algunas relaciones se agotan, y eso es normal. Los dos merecemos estar con alguien que nos aprecie tal y como somos. Se quedaron en silencio durante unos segundos. Luego, Garrett asintió con la cabeza como si hubiera tomado una decisión. Bueno, dijo, enderezándose, me alegro de haberlo intentado, y te deseo sinceramente que te vaya bien, Edie. Te mereces lo mejor. Tú también, Garrett, respondió ella con suavidad. Sigue trabajando en ti mismo. Vas por buen camino. Él se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y se volvió. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó con una sonrisa torcida. Si te hubiera apoyado entonces, podría haber formado parte de todo esto, dijo señalando con un gesto el complejo. Quizá, admitió Edie. Pero entonces no habría sido la persona capaz. Garrett asintió, reconociendo que tenía razón, y se perdió entre la multitud. Edie lo miró con una ligera tristeza, pero sin remordimientos. Ese encuentro parecía cerrar el último capítulo inconcluso de su vida pasada. ¿Estás bien? Talia apareció a su lado, mirando con preocupación el rostro de su amiga. Sí, sonrió Edie. Más que bien. ¿Qué quería? Talia miró con recelo la figura de Garrett que se alejaba. Una segunda oportunidad, respondió Edie lacónicamente. ¡Ja!, resopló Talia. Lo sabía. Ha visto tu éxito y ha decidido aprovecharse. Típico de Garrett. No seas tan dura con él, replicó Edie con suavidad. La gente cambia, solo que algunas relaciones ya no se pueden recuperar. Volvieron con los invitados y el resto de la velada transcurrió sin incidentes. Edie conversaba, sonreía, respondía preguntas, pero parte de sus pensamientos seguían ocupados por el inesperado encuentro con su exmarido. No porque dudara de su decisión, sino porque ese encuentro simbolizaba para ella el final de una etapa. Regresó a su ciudad natal no solo como una mujer de negocios exitosa, sino también como una persona que finalmente se había liberado por completo de la sombra de sus relaciones pasadas. Por la noche, cuando terminó la parte oficial y solo quedaron los amigos más cercanos y los empleados clave, Edie levantó su copa por la nueva etapa en la historia de la empresa. Por Echo Thorpe y por todos vosotros, personas sin las que nada de esto habría sido posible, dijo. Y más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Edie subió a la azotea del nuevo edificio. Desde allí se divisaba una vista impresionante de toda la ciudad.
las luces de las casas, la oscuridad de los parques, las ventanas iluminadas de los centros de negocios. En algún lugar, entre esas luces, se encontraba la pequeña casa en la que ella había creado sus primeros productos de limpieza, y en algún lugar estaba Garrett, regresando a su apartamento con la conciencia de que algunas oportunidades se pierden para siempre. Edie no sentía malicia por ello, solo una tranquila certeza de que estaba en el camino correcto. Talia se unió a ella en la azotea, tendiéndole una taza de té caliente. «¿En qué piensas?», preguntó ella, acercándose. «En el futuro», respondió Edie, «en lo que podemos hacer a continuación. Por ejemplo, ¿recuerdas que hablamos del programa de apoyo a las mujeres emprendedoras?». Edie se volvió hacia su amiga. «Creo que es hora de ponerlo en marcha. Crear un fondo que ayude a quienes quieren iniciar su propio negocio, pero no saben por dónde empezar. Formación, tutoría, microcréditos». «Suena muy bien», sonrió Talia. «Y muy en tu línea, ayudar a otros a recorrer el camino que tú misma has recorrido». «Yo te tenía a ti», dijo Edie apretando la mano de su amiga. «Tu fe y tu apoyo. Pero muchas mujeres se quedan solas con sus ideas, se enfrentan a la incomprensión, a las burlas, a la falta de medios. Quiero darles lo que tanto me faltó al principio, la fe en que sus ideas valen la pena». Estaban en la azotea, mirando la ciudad que una vez le había parecido a Edie una jaula y que ahora se había convertido en un símbolo de su triunfo. Pero más importante que el reconocimiento externo era la sensación. Durante el año siguiente se puso en marcha el programa de apoyo a las mujeres emprendedoras EcoStart, que rápidamente ganó popularidad. Decenas de mujeres tuvieron la oportunidad de recibir formación, encontrar mentores y obtener financiación inicial para sus proyectos. Edie impartió personalmente clases magistrales y compartió su experiencia con las participantes del programa. En uno de estos eventos, celebrado en la sala de conferencias del nuevo complejo EcoTorp, Edie vio un rostro familiar entre el público. Garrett estaba sentado en silencio, escuchando atentamente su charla sobre cómo convertir una idea en un negocio exitoso. Ya no intentaba acercarse a ella ni buscaba encontrarla. Simplemente observaba desde lejos a la mujer a la que en su día no supo apreciar. Edie cruzó la mirada con él y le saludó con un ligero movimiento de cabeza. Él respondió con otro movimiento de cabeza y una sonrisa en la que se leía el reconocimiento de su éxito y, tal vez, el arrepentimiento por sus propios errores. En ese momento, Edie se dio cuenta de que el círculo se había cerrado. Había vuelto al lugar donde todo había comenzado, pero era una persona completamente diferente, fuerte, segura de sí misma, dispuesta no solo a construir su propio futuro, sino también a ayudar a otros a encontrar el suyo. Y Garrett, que observaba su éxito desde la distancia, era un vivo recordatorio de lo importante que es creer en uno mismo incluso cuando nadie más lo hace.